Sí, sí, es todo eso y Uy, qué mucho. responsabilidad. Para gente como uno, no sé, tal vez a otros no, pero a mí es como que me... GCU es el término que estás buscando. GCU. GCU, gente como uno. Eso lo escuché una vez. Eso lo escuché una vez cuando... Chupate No, esa. no, eso lo escuché una vez cuando el gobierno anterior estaba asumiendo. Por fin asume gente como uno, GCU. Escuché de algún personaje muy nefasto de la vida política de la capital Bueno, no, federal. a mí me dicen HDP, te ¿no? juro. No, pero Sí, sos otro tema. un HP, sos un hombre de palabra. Por Sí, eso. también. Bien. ¿Y cómo incide digamos, al momento en el momentos de quiebre, ¿no? Por ahí donde hay que tomar decisiones o donde realmente hay que sopesar muchas cosas al momento de decir algo? En la balanza, las emociones, ¿para qué lado pueden tirar? Las emociones son fundamentales, decidimos y razonamos con las emociones. Nosotros, López Rossetti siempre dice que nosotros tenemos un cerebro emocional que razona, que somos seres emocionales que razonamos, y más allá de lo marketinera de la frase, es muy interesante esto que plantea y es totalmente cierto. Nuestro cerebro está cableado de una manera donde priman las emociones. Nuestro cerebro de hecho está dividido, digamos, en un cerebro que se llama instintivo, que es nuestra parte como más animal, y un cerebro más emocional. Y este cerebro en conjunto es el que va aprendiendo a poder razonar, ¿no? Nosotros actualmente vivimos un momento donde nos hemos acostumbrado a razonar y queremos razonar hasta las emociones. Y eso no es posible y no es lo más acertado. Lo importante es poder empezar a conocer nuestras emociones y tener en cuenta que existen emociones y cuáles son este tipo de emociones. Nosotros en las terapias trabajamos mucho, por ejemplo, algo tan simple como observar rostros o hacer distintas caras que representen una emoción y hablar sobre todo con los chicos y con los adolescentes, pero con los adultos también. De hecho, uno produce un quiebre ahí cuando hace esto, ¿no? Porque lo lleva a algo que por ahí el paciente no espera, pero de ver qué emoción estaría representando con este rostro, cómo podría Ruego sentir. que no estés haciendo eso dentro de este estudio. Es importante, no lo hacemos por ahí y a veces con los chicos también en la etapa de la crianza es sumamente importante poder explicarles y darle cuenta de que existen distintos tipos de emociones y que todas deben ser atravesadas de la misma manera, y lo importante no es lo que pasa en sí con la emoción, sino lo que se hace con esa emoción. Esto de no, los chicos a diario le decimos no llores y se entiende que no hay una mala intención en ese mensaje, pero a nivel pensamiento y a nivel aprendizaje, Sí. Se llama modulado por el aprendizaje, a los chicos le estamos dejando esa línea y en realidad si necesita llorar o siente llorar, por ejemplo, porque perdió su juguete o porque no tiene el juguete que quería, es lógico que pueda sentir una emoción que lo lleve a llorar como expresión, como puede ser el enojo o mismo tristeza. Lo importante es que le enseñemos a ese chico o a esa chica, por supuesto, qué hacer con ese enojo, con esa tristeza. No es el llanto es una expresión de lo que siente. Entonces necesitamos ver qué es lo que siente y qué puede hacer de qué manera que sea más funcional. Bueno, el adulto comete ese error mucho hasta con pares, es decir, siempre, creo que lo hemos hablado en algún momento, esto de ver una persona que está llorando y a veces no sabes si le decís que no llore porque es una muletilla o porque es una enseñanza que traemos de atrás, o porque nosotros mismos no lo toleramos porque nos genera algo y tratamos de que no lo haga creyendo que le hacemos un bien, y en realidad cuando uno está... Más de una vez he escuchado esto de pero yo lo necesito, me hace bien, me libera, y es muy difícil a veces de entenderlo. Qué sé yo, a mí sobre todas las cosas me cuesta bastante entender algunas... He tratado en este tiempo de practicar la empatía, pero digamos... Justo hablábamos mucho de eso ayer, ¿no? Claro, tal cual. Yo pienso, ¿cómo se hace con una persona, un adulto, para que, bueno, le permita a otro gestionar sus emociones o acompañarlo en eso, y uno mismo para gestionar lo propio, ¿no? O vos decís que lo que se hace, ¿qué se hace? No es que está mal la emoción, sino que se hace con la emoción. No, bien o mal, no sé. Cada emoción, como hablábamos la otra vez, tiene una función. En principio las emociones básicas, la ira, la alegría, el asco, el miedo,
y la sorpresa y la tristeza tienen una función adaptativa, nos acompañan a lo largo de toda la evolución como los animales que también somos. Por eso hablamos de esto, de estas cuestiones instintivas, estas cuestiones emocionales que vamos teniendo y que también se van modificando con el tiempo, ¿no? Pero por eso se espera en este contexto que nosotros estamos una respuesta determinada, un accionar determinado frente a la ira, y no se esperan otras que en otros contextos sí se esperaban, ¿no? Entender esto primero, que las emociones son, esto que hablábamos, ¿te acordás? De placenteras y displacenteras, Claro. porque es así como las vivenciamos, pero en sí mismas las emociones, nada, son un producto que tiene una respuesta a nivel cognitivo, a nivel físico, neurofisiológico. O sea, se expresa en nuestro cuerpo, por ejemplo, en llanto, que generan un cambio de la temperatura corporal. Digo, todo esto que va generando en el cuerpo una determinada emoción, la cual es biológica y la cual aparece. Es una respuesta. De hecho, hay muchas de estas, o sea, estas emociones, uno generalmente lo asocia con el rostro, pero influyen, como hablábamos, en el tono de voz, en la postura, en lo gestual. Una persona, por ejemplo, Qué importante eso, ¿no? No es solamente eso, sino a tener en cuenta todos esos otros factores. No, por eso la otra vez cuando estuvimos hablando de empatía o de lectura, decíamos esto cuando hablamos de teoría de la mente, la lectura del otro y poder comprender la mente del otro y mi mente y demás, que nos lo hacemos tan automático. Sin embargo, es un proceso sumamente complejo poder hacer toda esta lectura en milisegundos y poder responder frente a situaciones de este estilo, ¿no? Y de hecho, personas que por ejemplo, que nacen sin la capacidad de ver, tienen ceguera, pueden hacer estas expresiones faciales de las emociones, pueden hacer la cara de enojo sin haberla visto nunca. Uh-huh. Esto nos habla justamente de esta cuestión biológica que nos acompaña. Lo importante de entender también de cuando hablamos de que es biológico, nos estamos refiriendo que ya está en nuestra constitución, pero no quiere decir que no se pueda cambiar. Todo lo biológico también se puede modificar. Y esto no es predeterminado, no es determinista esa cuestión. No, de hecho, por ejemplo, los estudios actuales analizan de que, bueno, tanto no nos podemos guiar por las caras para comprender una emoción. Si bien hay un montón de microexpresiones porque se mueven los pequeños músculos y demás, también es cierto de que uno puede interpretar erróneamente un rostro, pero no porque una falla en la interpretación a nivel cerebral, digo, ¿no? Del estímulo, que el estímulo es el rostro de alguien, sino que justamente como es tan complejo el contexto y como también está determinado, vos lo dijiste antes, con lo individual, lo que yo veo y cómo yo manifiesto. Si yo soy una persona que no soy de llorar, o lo hago, por ejemplo, cuando estoy enojado, difícilmente puede a veces comprender que el otro no use ese mecanismo, por ejemplo, para otras emociones, en una lectura global, ¿no? Por eso la idea siempre es, desde las cosas que voy planteando en este espacio, es incitar a pensar las cosas, a ser consciente de las cosas. Todas estas cuestiones son más que automáticas, sumamente plegadas a nosotros. Entonces la idea es que uno pueda empezar a concentrarse y de dar cuenta que esto nos pasa. ¿Cómo empieza el poder comprender nuestras emociones y tener un desarrollo emocional inteligente y tener lo que se llama gestión emocional, que también se llama autorregulación? O sea, poder yo manejar mis emociones en los contextos. Lo primero es empezar a conectar con lo que siento. Claro. Poder observar qué emociones siento frente a algo. Preguntarle al otro cómo se siente, qué siente. Este trabajo de las caras. Uh-huh. Por ejemplo, de mostrarle a alguien pequeño un rostro, puede ser una foto, puede ser, hoy tenemos un montón de recursos, me mostrás ese rostro y preguntarle, ay, mirá la tía, ¿cómo está uh-huh. la tía? ¿Qué está haciendo? Ejemplo, sonríe, ¿cómo se sentirá la tía? ¿Se sentirá contenta? ¿Se sentirá triste? Ay, sí, ¿no? Bueno, estas son maneras. Este juego, ¿no? Que sí, de taparse el rostro. De taparse el rostro y aparecer con otra. A mí me hace acordar, ¿vieron al meme del señor mayor ese que está sonriendo, como que tiene como una sonrisa re irónica? Que la sonrisa esa se adapta a todo, ¿viste? No sabés de qué se está refiriendo, si le está dando, no sé, vergüenza, si está mirando algo. Y depende cómo lo puede. Depende mucho. De hecho, siempre la lectura es en contexto, o sea, el contexto determina o influye en nuestras conductas. Claro, siempre. Porque ese meme lo utilizan para todo. Cualquier cosa que aparece, pum, te mandan la cara del hombre ese y es difícil como identificar esto. En cuanto a lo que es la toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. Y hablando un poco de la empatía también con esto que venimos desarrollando o que venís desarrollando.
una mala lectura de lo que puede sentir el otro también afecta o puede generar una mala decisión, ¿no? Sí, por supuesto, por eso. Parece sencillo, pero no lo es. Primero por la lectura del otro y después esto que se adecua a mi capacidad de razonar. Razonar las emociones no es algo sencillo por justamente las condiciones específicas de las emociones. Las emociones también duran poco, no son intensas. Hablamos de que lo que perdura en el tiempo es el sentimiento, que tiene que ver con la interpretación que le doy a esa emoción. Y sin dudas que esto es muy importante, poder hacer un manejo, una gestión de nuestras emociones. Digo, si mi emoción es ira y eso lo puedo transformar en un sentimiento, por ejemplo, de celos. Digo, entonces Claro. en pensar las emociones en un contexto más macro, entendiendo que esto afecta un montón de áreas de nuestra vida, ¿no? Por eso digo, a ver, cuando tenemos un adulto que no sabe gestionar la ira en el ámbito personal, no sabe gestionar la ira en el ámbito laboral y demás, por eso digo, hubieron en la crianza la ausencia o déficit en lo que fue en este tipo de aprendizajes. En lo que tiene que ver con la toma de decisiones es porque también todo lo que es la parte como emocional y cognitiva se sintetizan, por decirlo de una manera, se integra toda esta información y a raíz de eso sale una evolución en la parte de la corteza prefrontal, especialmente en el cíngulo anterior. Entonces toma esta data como de razonamiento y esta data emocional y en base a eso genera una respuesta. Claro. Y la corteza prefrontal justamente es la que tiene la capacidad de tomar decisiones, de razonar, de planificar, de ejecutar un plan, de proyectar a futuro, de organizar paso a paso, etcétera. Claro. Son las funciones más complejas que tenemos, que es todo el área de la frente, básicamente. O sea, tengo miedo porque la tengo muy desprotegida. Anda como viene. Y llevándolo a un ámbito así bien, como bien específico, ¿no? Que quizás es un ámbito sobre todo donde Luis se mueve mucho. Buenos días. Buen ¿cómo día, estás? Luis. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aprovecho para introducirlo. Esta cuestión Tengo de emoción de ira, chicos. Cuidado. Tenemos miedo. esta cuestión de la lectura, ¿no? De la lectura de emocional que puedas hacer del otro en función de todo el contexto que hay. ¿Cómo puede llegar a influir o no en una negociación? No, muchísimo, muchísimo, porque también cuando uno también toma decisiones hay un componente emocional que aparece en juego en estas cuestiones. No es todo racional y eso es uno de los puntos que se ha hecho hincapié en los últimos años con las investigaciones. Lo emocional también influye cuando uno toma una decisión del tipo que fuere, incluso en el ámbito laboral. Ujú. Y el otro también tiene alguna cuestión emocional que está ahí, ¿no? Más allá de los intereses o una cuestión sentimental. Entonces, también en el ámbito, por ejemplo, de la negociación, o lo mismo pasa en el ámbito del liderazgo, poder comprender que suceden estas cuestiones emocionales nos permiten llegar a nuestros objetivos también, y también lograr una negociación que sea más efectiva para las partes. O arrastrarlos. No, perdón, no, bueno, son formas. También, por supuesto. Gracias. Claro. Yo siempre aplico la misma. Rechaza la primera oferta. No a la 24, señores, ya está. Claro, No, bueno, sí. después depende todo de lo que es funcional o no funcional a los objetivos de cada uno y a los valores de cada uno. Por supuesto que uno incita a valores de los llamados positivos. Si trabajamos desde la empatía y la teoría de la mente y demás, la idea es poder generar una comprensión de un otro, comprendiendo que vivimos en un contexto. Pero bueno, sí, después queda en uno, después cómo utiliza cada una de estas cuestiones. La idea no es generar como una manipulación, sino una comprensión del otro que acompaña o es parte del bagaje para llegar a ciertos objetivos. Muy Señores y bien. señores, de esta manera vamos a conquistar el mundo. No, muy buen tema el que trae Denise. De hecho, yo creo que vamos a poder conversar mucho más de esto. Trajo su machete como para llenar 5 Claro. programas, así que vamos a seguir hablando. Vamos a hacer un pequeño corte acá. Saca el bolsillo, desenrolla un papel que parece el de esta libreta que tenemos acá en la radio. Ya vamos a poder hacerlo en vivo para que la gente lo vea. Es como un cuaderno, ¿viste? Anillado, como el cual te fiaban en el kiosco hace como 20 años atrás, ¿viste? Bueno, y saca la hojita y empieza, bueno, iba por acá, voy por acá, tiene una ayuda de memoria, me interesa. Así que, ¿cuáles serían los puntos que vos no tocaste todavía respecto de las Tengo emociones? muchas cosas de las De hecho, emociones. va a ser un tema con el que vamos a seguir Me emociona charlando. verte tan contenta.
Viste, me voy modernizando y eso me va posibilitando un poco más. Si tengo que escribirlo manual se complica, son palabras más sueltas. Bien. Pero bueno, siempre es bueno tener una ayuda a memoria. Son estrategias atencionales y de aprendizaje que son muy, muy útiles. En mi caso personal, la atención sostenida me cuesta un poco, entonces esto ayuda a mi atención a enfocarse y poder explicar lo que quiero, ¿no? Ujú. De las emociones, la verdad es que hay muchas cosas para hablar de las emociones. Parece algo como que estamos planteando algo como muy conocido, pero en realidad se empezó a estudiar en profundidad en las neurociencias no hace tanto. Los avances fueron en el último tiempo y tenemos a personas como López Rossetti o Facundo Manes justamente que hacen mucho hincapié en el tema de cómo las emociones influyen, pensar las emociones en las distintas áreas de nuestra vida o incluso de las áreas que nos rodean. Todo lo que genera impacto va a producir un aprendizaje, todo lo que genera impacto emocional va a generar una respuesta, o sea, las emociones son una respuesta en sí mismas. Los sentimientos son una respuesta más compleja porque ya hay un proceso cognitivo, ya le damos un significado a esa emoción. Entonces empezar a comprender y a pensar a preguntarnos qué nos pasa, parece muy sencillo, pero en realidad vamos como en piloto automático todo el tiempo. Nos cuesta mucho y en un día, ¿no? Hoy miércoles, en algún momento del día, por ahí parar y decir, bueno, ¿qué me pasa con esto? De hecho, las emociones van generando respuestas que son un tanto automáticas o que aumentan la probabilidad de hacer determinadas conductas frente a ellas, ya sea por aprendizaje de la propia experiencia o por lo que se llama aprendizaje por modulado, que es lo que me van enseñando, digamos, y mostrando. Entonces, lo importante es poder, no se trata de reprimir la emoción está y tiene una función, la tengo, la acepto, pero lo que sí puedo modificar es justamente esta conducta, que es lo que hago en respuesta ante esta emoción. Y como... Perdón, sí. me quedo ahí. ¿La acepto? Sí. No me peleo con el enojo. Hay tendencia como decíamos... Vos hablabas de que eran varios pasos, ¿no? Son muchas cosas las que hacemos en un pequeño instante. Y bueno, tengo la emoción, la tengo. Primero, en función... ¿Qué emoción tengo? Hay gente que no identifica incluso las emociones que le pasan. Exacto. Y en función de eso, después aceptar, es como... Ahí va, es que justamente, o sea, hay gente que ni siquiera se da cuenta de la emoción que tiene. Exacto. Pero una cuestión que es muy importante que es el lenguaje. El lenguaje nos posibilita y nos abre camino a un montón de cuestiones y una es poder expresar lo que uno siente. Yo necesito conocer palabras, su significado y después obviamente aprenderlas y aprehenderlas con H, hacerlas propias y dotarlas de una connotación para mí también, ¿no? Pero tengo que saber que existe la emoción y existe un sentimiento, ¿no? O sea, yo tengo que saber que hay tristeza, enojo. Nosotros cuando somos pequeños estamos aprendiendo a ponerle un nombre a esto. Los chicos distinguen más como en dualidades, bueno o malo, enojado, contento, ¿no? Uno empieza, no, estoy frustrado, estoy indignado, estoy celoso, ¿no? Uno empieza a aparecer con estos sentimientos a medida que crece y a medida que también va desarrollando y conociendo y poniéndole nombre a estas emociones, ¿no? No es tristeza, es enojo, es asco, es sorpresa, va ampliando la gama. Entonces es importante también, por empezar, tener esto del lenguaje, por esos pequeños ejercicios que decíamos antes de trabajar con los chicos, con los rostros y demás. Y además también eso nos sirve como un indicador de si algunas cuestiones ya se van formando o no. Muchas veces las madres, sobre todo, por ahí se preocupan bastante por ciertas cuestiones. Bueno, estas cosas me van ayudando también a mirar el desarrollo de mi hijo y cómo estoy acompañando yo en ese desarrollo, ¿no? Entonces, primero dotar de un lenguaje que a mí me permita expresar lo que siento. Y segundo, empezar a preguntarnos qué nos pasa. Por eso te digo, es así de básico como tengo que empezar para poder hacer algo mucho más elaborado. Las emociones son complejas, es un mecanismo súper complejo que se da en nuestro cuerpo. Sí. Desarmo eso que pasa en tan poquito tiempo, lo desgloso y empiezo a aprender a mirarme. Esto se llama autoobservación. Empiezo a poner la atención, pero para adentro. Empiezo a conectar con lo que a mí me pasa. Tenemos una realidad interna y estamos acostumbrados a que miramos el afuera. De hecho, lo más fácil de observar siempre son las conductas. Pero una conducta a mí me está hablando justamente de la realidad interna del otro e incluso de mi propia realidad. Entonces a veces les pasa que haces algo, le decís algo a alguien y después decís,
uy, ¿por qué hice esto? ¿Por qué le dije esto en este momento, en esta manera? O sea, estoy empezando a llevarla. Haberlo hecho de... Exacto, empiezo a hacer esta contrarrestación, ¿no? Miro y digo, está la realidad externa y la contrapongo con la mía interna, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿ves? Es todo importante poder conectar. Después, como le digo a todo, al principio parece súper laborioso y después el cerebro entiende estos mecanismos rápidamente y empieza a hacer estos procesos cada vez de manera más automática. Al cerebro no le importa perder tiempo, energía y recursos haciendo un determinado mecanismo, por un eso no determinado nos proceso. entendemos con mi cerebro. Puede ser. Bueno, cerebro, vamos a ponernos de acuerdo. Yo no me agrado y tú no me agradas. Tal cual. Hagamos esto y después te seguiré matando con cerveza. Con las emociones pasa mucho eso, ¿no? En realidad yo le sabía con el postre, pero... Con las emociones pasa mucho eso, ¿no? Por eso esto que decíamos, bueno, pero aceptar. Y sí, pero primero tengo que darme cuenta que estoy enojado. Si no me doy cuenta que estoy enojado, o sea, es muy difícil que yo pueda después aceptar que estoy enojado. No, pero pasa mucho esto, y por ahí algo que traías que a mí me gustó es esta cuestión de poder ponerle palabras, es decir, adquirir ese vocabulario, poder hacerlo propio, de esa manera, y entendiendo el significado de cada palabra, porque también las palabras, siempre pienso que tienen un poder especial cuando entendemos y comprendemos qué es lo que nos quieren decir, y es muy difícil cuando vos, en principio, no identificás, y después, si no identificás, además ponerle palabras, es realmente, empezás a encontrar, bueno, de alguna manera también ayuda a que ya sabes cuál es la falencia o cuál es el problema, trata de ir viendo cómo podés identificar. Sí, pero no. Bueno, no soy... Sí, por esto que estaba justo diciendo, el cerebro no quiere gastar tiempo y demás, el cerebro le importa poder predecir y poder automatizar todos los procesos que pueda. Si yo aprieto este botón, entonces obtengo lo que quiero, y obtengo lo que quiero, o sea, el cerebro cuando vea el botón, la idea principal va a ser que yo tengo que apretarlo para obtener eso que quiero, ¿no? De hecho, a veces nos cuesta inhibir ciertos movimientos. La parte de inhibición nos cuesta mucho más, porque el cerebro lo que busca es rápidamente automatizar. Y este tema de la predicción tiene que ver justamente con una cuestión adaptativa de poder sobrevivir. Entonces yo ya sé que ante este estímulo, cuando hablamos de estímulo es todo lo que nos rodea y todo lo que tenemos adentro. O sea, todo es estímulo, todo es información para el cerebro. El que está al lado mío, el que sonríe, el sonido, una luz, un color, el ruido de mi panza. Esos son todos estímulos que el cerebro tiene que procesar, ¿no? Entonces, el cerebro busca automatizar todo esto para hacerlo, para una cuestión de economía, de recursos. Qué tremendo. Entonces aparece un estímulo que a mí me genera temor y salgo corriendo, porque es la primera vez que lo veo, me sorprende, me asusta, salgo corriendo. Ya la próxima vez que lo veas cerca de mí, no a la misma distancia, lo veo ya acercándose, mi cerebro va a tender a rápidamente reaccionar huyendo de ese momento, ¿no? Uh-huh. Huyendo de ese estímulo, de esa situación, de esa persona, lo que fuere. O sea, lo que busca justamente es ahorrarse toda esa situación. Busca predecir por una cuestión, volvemos, siempre es lo que busca es la adaptación. Entonces, muchas veces respondemos a las emociones desde este lugar y no quiere decir que sean sanas ni funcionales. Bien. Bueno, vamos a hacer un corte acá. Tenemos varios programas para seguir hablando de emociones. Si ustedes tienen consultas, en principio lo pueden hacer de dos maneras. A través del 2974-031158 y por supuesto su Instagram oficial. ¿Lo puede decir, por favor? Sí, psicóloga Denise Suchi. Bien, la pueden encontrar ahí y consultarle cualquier cosa y nosotros podemos trabajar en el programa. Denise Suchi, psicóloga, especialista en neuropsicología, poniendo en valor la palabra para la comprensión de la relación entre los procesos mentales y conductuales y el cerebro.